La valoración de lo que ha sido el partido para ti. Bueno, yo creo que hay dos partes muy diferenciadas. Una primera parte donde creo que nosotros hemos sido mucho mejor que el Extremadura, donde hemos tenido el balón, les hemos desactivado por completo, no les hemos dejado prácticamente llegar. Bien es cierto que a nosotros también nos costaba finalizar las jugadas, pero bueno, en esa primera parte donde creo que estamos haciendo las cosas muy bien, nos hemos puesto por delante en el marcador y para mí ha sido clave la jugada siguiente, el balón que quedamos suelto en el área y nos empatan el partido, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental, pero no obstante nos hemos ido al descanso, digamos, con el regusto amargo de la jugada del empate, y en la segunda parte es cierto que ellos han empezado chuchando más sin tener ocasiones y bueno, luego ya ha llegado la jugada clave del penalti. No sé si fuera juego o no fuera juego, si es penalti o no es penalti. Lo cierto es que a partir de ahí, como es lógico, ya es otro partido, porque a estas alturas de temporada que estamos empezando, quedarte con 10 jugadores, con un equipo mueve bien el balón, pues es muy complicado, ¿no? A partir de ahí está claro que ya solo quedaba un equipo en el campo, era la Extremadura, pero hemos sido capaces de llevar el partido hasta los últimos 8 o 10 minutos vivos y bueno, hemos sido capaces también de por lo menos poner la incertidumbre en el marcador hasta el final. Yo no sabe a todo lo pasado que hubiese ocurrido, pero esa reacción tan temprana del gol del empate. Sí, es lo que te digo, yo creo que es fundamental el empate tan rápido, sobre todo la forma que ha sido, en un balón que no era excesivamente peligroso y bueno, hemos dejado muerto en el área y como te he dicho, nos hemos ido al descanso con el regusto amargo del empate porque creo que en la primera parte hemos sido mucho mejores que el Extremadura. Hablamos simplemente de 1000 culpables para ello, pero al final volvemos a encontrarnos con lo mismo. 5 o 6 menos cuartos de la tarde, una calor asfixiante, los chavales también iban buscando agua porque yo creo que es tremendo, ¿no? Pues imagínate si te quedas la última media hora con un jugador menos, ¿no? Lo que te decía, si a estas alturas de temporada te quedas con un jugador menos en este campo contra este rival, yo solo tengo que felicitar a mis jugadores por lo que te he dicho, porque hemos llegado hasta el final del partido con opciones de poderlo empatar. Domingo, la jugada del penalti desde tu posición, ¿cómo la ves? La jugada del penalti no la veo, lo que sí veo es una caída muy extraña de Juanito. Él trata de regatear al portero, yo no sé si le toca o no le toca, pero se cae tarde y lo que sí me parece, no lo sé tampoco exactamente, pero sí que me parece que parte en posición incorrecta, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que es lo que decimos siempre, ¿no? Está ahí en el fiel de la balanza, unas veces te tocan, otras veces no te tocan y la verdad que aquí no estamos teniendo en ese sentido mucha suerte. El año pasado perdimos 1-0 por un penalti y hoy perdemos 2-1 por un penalti. Falta mucho, pero es lógico que el calendario os ha trastocado, ¿no? Más bien la huelga os ha trastocado el calendario. Sí, nos ha trastocado todo porque bueno, no es lo mismo empezar en casa la competición recibiendo el de la Calzada que empezarla en el Mendralejo. Además ahora, por caprichos de ese calendario, jugamos en casa y luego tenemos 2 salidas, con lo cual en los 4 primeros partidos tendremos 3 salidas, además bastante complicadas, ¿no? Pero bueno, lo que toca y a eso tenemos que agarrarnos y tratar de trabajar y solventar los partidos de la mejor